Soy María José Bañó, soy la directora de Udescope y la idea de hacer la jornada de hoy, de este workshop, esta jornada de reflexión, era fundamentalmente porque hemos creado un grupo dentro de la Universidad de Valencia, dentro del propio Instituto Universitario de Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento, que intenta trabajar o vamos a intentar ayudar a resolver diferentes cuestiones en torno a la creación de comunidades energéticas y de alguna manera cómo contribuyen también las comunidades energéticas a, pues, a eliminar esa pobreza energética que sufrimos en diferentes ámbitos. Lo vamos a analizar desde un punto jurídico fundamentalmente, pero habrá, pues eso, aportaciones, por ejemplo, de Teresa y de Igor, más prácticas, con unos ejemplos de las favelas en Brasil. Tendremos también el ejemplo de Aras de los Olmos, que es un pueblo pequeño que ha tenido siempre problemas de acceso a la energía. Son punto frontera. De hecho, la propia instalación del municipio es del ayuntamiento y ahora están pues, incorporados, dentro de un proyecto, están desarrollando un proyecto que pretende ser autosostenible energéticamente para eliminar ya y conseguir la desconexión total de la red sin tener esa dependencia energética tan complicada. Bueno, por lo que estamos ahora mismo, estamos atravesando por un problema de dependencia energética complicadísimo, además a raíz de la guerra de Ucrania. El Instituto Universitario de Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento es una unidad de investigación dentro de la Universidad de Valencia. Tiene carácter propio de institutos y así está aprobado por el Consejo de Gobierno y por la Generalitat Valenciana. Y por tanto, los profesores que están adscritos al mismo desarrollan principalmente su actividad en el ámbito de la economía social, del emprendimiento social y del cooperativismo. Dentro de la Universidad de Valencia hemos tenido siempre un polo importante de cooperativismo del ámbito de la economía social, y ya en el 2003 fue cuando se gestiona la creación de este instituto, que además cuenta con un centro de documentación en economía social y cooperativa que denominamos CIDEC, a través del cual normalmente recibís toda la información de todas las jornadas que vamos desarrollando en Udescope. Y este centro de documentación en economía social, políticas públicas y cooperativismo es en realidad una joint venture. Es una alianza que hemos desarrollado junto con CIRIEC España. CIRIEC España es una asociación de investigación que agrupa a todos los investigadores españoles en el ámbito de la economía social, y además tiene representación en diferentes, tenemos CIRIEC Internacional, y luego en diferentes países también, de casi todo el cono internacional tiene representación CIRIEC. Entonces, conseguimos esa joint venture y desarrollamos y gestionamos conjuntamente aquí en la Universidad de Valencia el Centro de Documentación en Economía Social y Cooperativismo. Además, dentro de Udescope tenemos dos títulos de posgrado. Contamos con un máster en Economía Social oficial y además con un doctorado en Economía Social. Y estamos consiguiendo traer al mercado, profesionalizar también al sector de la economía social, tanto de mercado como de no mercado. Hablamos de cooperativas, hablamos de sociedades laborales, hablamos también de fundaciones, de asociaciones que tan necesitadas están de que se incorporen a sus filas pues nuestros estudiantes que se van poco a poco formando en materia de cooperativismo, economía social, etcétera. Es importante también, hemos desarrollado también recientemente, ya llevamos la primera edición, un máster internacional en Economía Social y Solidaria con Chile, que es totalmente online, promovido también por el CIESCOP, y con ellos también nos une una muy buena relación. Y en estos momentos también estamos desarrollando pues un convenio con el Instituto Politécnico de Oporto, con Deolinda, que la tenemos aquí, con la que nos une una relación de hace muchísimos años, a través primero de Gemma Fajardo, y ahora seguimos con ella
porque la idea es también que, pues, es desarrollar una línea, un convenio que nos permite, pues, iniciar también y aproximar mejor todas las investigaciones, toda la investigación que estamos desarrollando, que es común en definitiva. Entonces, nada, les doy a todos la bienvenida por estar aquí. Este foro comenzó siendo un foro de reflexión. Pensamos, porque hemos solicitado al comienzo de la sesión, comentaba con los compañeros que hemos solicitado un proyecto de investigación al Ministerio, estamos pendientes de la resolución y la idea era desarrollar las cuestiones sobre pobreza energética. Inicialmente comenzamos a trabajar en ello con Teresa, Elizabeth y con Igor el año pasado. Lo que ocurre es que fue un poco precipitado y no acabamos de centrar el proyecto, pero tuvimos la oportunidad también de trasladarlo al Ministerio de Universidades, en este caso Ministerio de Ciencia, y con la convocatoria de los proyectos de transición ecológica, y lo hemos reconducido no solo a la pobreza energética, sino también a todos los problemas que se suscitan en el ámbito de las comunidades energéticas, que no es poco, porque sí que contamos con unas directivas comunitarias que hablan de comunidades de energías renovables y de comunidades ciudadanas de energía, pero en el Estado español pues no contamos con una normativa que regule y que nos diga exactamente qué es una comunidad energética, y lo único que tenemos van proliferando conceptos, van proliferando convocatorias de subvenciones y de ayudas en las que, bueno, cada una está vestida con un patrón distinto y en algunos casos, como la convocatoria del IDAE, realmente ha excluido a los ayuntamientos. Es decir, está complicando muchísimo la participación de las entidades locales en este tipo de ayudas y subvenciones o en la participación en comunidades energéticas. Entonces, este foro que pretendíamos que fuera un foro de reflexión del equipo para que empezáramos a trabajar con ello, como ha suscitado bastante interés, bueno, pues lo hemos abierto al público en general, porque yo creo que es interesante hoy reflexionar. Es decir, no tenemos todavía nada cerrado y creo que es bueno revisarlo desde todas las perspectivas. En cualquier momento nos pueden interrumpir. Está previsto que todas y Rafa hablemos, todas Rafa y el otro Rafa, que tenemos dos Rafas hoy aquí, hablemos unos 15 minutos aproximadamente. Sí, nada, participen a través del chat, levanten la mano, porque lo que buscamos hoy es reflexionar y trabajar, y de alguna manera, bueno, si le podemos trasladar al legislador alguna posibilidad de cambio, pues de que incorporen algún detalle, pues bienvenido sea. Bien, pues sin más ya preámbulos, ya inicio yo la sesión. Mi propuesta era introducir la propia sesión y hablar de las comunidades energéticas como una vía o como una solución para la pobreza energética. Entonces, he preparado también una breve presentación, voy a compartirla con los problemas con los que yo, para un poco mostrarles también los problemas con los que yo me he encontrado cuando he trabajado en el ámbito de las comunidades energéticas y en la posibilidad de constituir una comunidad energética concreta, que es la de Aras de los Olmos, que luego el alcalde nos contará en qué consiste. Bien, pues como les comentaba, esos son los problemas con los que nos hemos ido encontrando a lo largo de todo este proceso. De hecho, empezamos a trabajar con la comunidad energética de Aras de los Olmos, que es un pequeño pueblo del interior de la provincia de Valencia con solo 400 habitantes. Y claro, no es interesante para las grandes multinacionales, y la energía realmente cuando llega allí es un punto frontera, y ya no entraron dentro de la población y tuvo que ser el ayuntamiento el que cableara y distribuyera la energía eléctrica, que lo hace a través de una sociedad, Sersuma, que es la sociedad limitada unipersonal participada íntegramente por el propio ayuntamiento. Bien, como les comentaba, voy a compartir esta breve presentación. Pues como les decía, la idea de mi ponencia era más bien introductoria y contarles cuáles eran los problemas con que me he ido enfrentando a lo largo de
del trabajo que hemos desarrollado en Aras de los Olmos, entre otras circunstancias, porque de hecho parte del grupo, en este caso con Elizabeth, también estamos desarrollando algunas líneas de trabajo en materia de cooperativas eléctricas y que las comunidades energéticas puedan tener la forma de cooperativa. Y bueno, estamos desarrollándolo también junto con otros compañeros del CGEA de la Universidad Politécnica de Valencia. Como les decía, cuando hablamos de comunidades energéticas, a ver, vamos a ver si puedo, vale, hay varias líneas que debemos desarrollar. Hablamos de comunidades energéticas y es un hecho que ha constatado y contrastado que estamos ante una transición ecológica, que hacia donde vamos es hacia una economía neutra, por supuesto, en carbono, y además que es una gran oportunidad para el sector energético desde diferentes perspectivas. Hablamos de la perspectiva social, que es la que más nos interesa, de la perspectiva económica y obviamente de la perspectiva ambiental. Eso, claro, nos va a permitir reducir la dependencia energética exterior. Es un hecho ya que además con la desgraciada crisis por culpa de la invasión rusa en Ucrania, se ha demostrado bueno, pues, cuáles son las debilidades que tiene la propia Unión Europea por esa dependencia energética que tenemos. Se puede también, por supuesto, mejorar la balanza comercial y avanzar en todo caso hacia esa economía mundial sostenible. Pero vamos más allá. Si atendemos también a lo que nos dice la propia Naciones Unidas en su Agenda 2030, encontramos con el ODS séptimo, el 7, que trata o habla de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y que sea moderna para todas las personas. Y ahí es donde debemos entrar nosotros, es decir, sobre todo desde el punto de vista jurídico, porque debemos promover normas que aseguren que esa energía pueda llegar a todos por igual. Entonces, estamos hablando de que bueno, se aumente la energía renovable y que se aumente, pero que sea accesible para todas las figuras. Por eso, como les comentaba, unos ejemplos como los que veremos hoy desde las favelas en Brasil o el caso español con Aras de los Olmos, creo que es una muestra que se puede exportar, se puede copiar para aquellas organizaciones aquellas comunidades locales, comunidades regionales en las que existen dificultades para el acceso a la energía. Cuando hablamos de energía sostenible, hablamos fundamentalmente de esa utilización de energías renovables, pero también por el acceso, como les comentaba, a los países más pobres. La pandemia por la que atravesamos, la pandemia de la COVID-19, pues ha hecho que, claro, que millones de personas vuelvan a estar otra vez por desgracia, otra vez en situación de pobreza extrema. Tenemos la pandemia, nos encontramos con la actual guerra en Ucrania y lo que sí que sabemos es que las mujeres son las que se llevan también la peor parte. Es decir, son las que han sufrido en su propia piel la crisis económica y del propio empleo, derivada normalmente, sobre todo en la pandemia, la propia OIT habla de que, claro, las mujeres están empleadas mayoritariamente en el ámbito del turismo o del comercio minorista, o incluso, como sabemos, en empleos informales, es decir, además en empleos que están a jornada parcial, empleos de economía sumergida. Bueno, pues además del confinamiento, claro, ha provocado que desaparezcan multitud de empleos y ha provocado también que se estén más horas en el hogar. Y las familias, claro, con menores ingresos han sido las que más se han visto afectadas por la crisis. Y suelen ser las que además viven en viviendas también de peor calidad. Por eso, cuando hablamos de crisis o que hablamos de pobreza energética, hay que vincularlo también indefectiblemente con la pobreza con carácter general y en este caso con la vivienda, que suelen ser pues, viviendas sin aislamiento, que además se encuentran en régimen de alquiler, es decir, con muchísimos problemas pues para el desarrollo, no cuentan en definitiva con una vivienda digna. Cuando hablamos de energía,
la energía se vuelve sostenible, como señalaba, no solo por la utilización de energías renovables, sino también porque se permite acceder a la energía a las comunidades más pobres. Por tanto, la finalidad siempre va a ser garantizar el acceso a la energía, ¿vale? Por supuesto, si es sostenible, mucho más. Yo aquí simplemente para muestra un botón he hecho referencia a dos documentos, al de Energy Progress Report, del documento Tracking SDG7, que señalaba, me llamó la atención porque señalaba que si no se intensifican considerablemente los esfuerzos en los países con los mayores déficits, el mundo seguirá sin poder garantizar el acceso universal a la energía asequible, confiable, sostenible y moderna para el 2030. Y también hay otro informe, el informe de género y cambio climático, un diagnóstico de situación de 2021, que hablaba de que la salida de la crisis de la COVID que no puede ser sino una salida verde, y ahora nos lo demuestra la guerra en Ucrania, abre la puerta a un proceso de cambio y transformación, en definitiva, a un proceso de modernización que requiere de medidas que hagan a nuestras sociedades más justas e inclusivas y que tengan en cuenta, por supuesto, una perspectiva de género. El cambio al que nos enfrentamos es un proceso sin precedentes hacia la sostenibilidad que necesita de soluciones más justas, efectivas, sostenibles, que incluyan perspectivas, ideas de todos, mujeres y hombres. Y creo que en estos dos informes, en estas dos frases, definiciones, se constata un poco, bueno, cuál es la idea, qué es lo que buscamos cuando hablamos de pobreza energética y cuando hablamos de sostenibilidad energética y cómo afecta a la población. Según esos datos del Observatorio de la Pobreza Energética de la Unión Europea, en 2020 el 8% de la población de la Unión Europea no podía mantener su hogar adecuadamente caliente. Y los países más afectados eran Bulgaria, Lituania, Chipre y Portugal y Grecia, que me llamaba la atención, porque Portugal es un país, bueno, con muchísimos avances también. Por tanto, bueno, la situación actual en Europa es muy preocupante, todos la conocemos, porque bueno, pues hay un incremento exponencial de los precios de energía. Se ha llegado también ahora, bueno, ayer, a un acuerdo para España y Portugal sobre fijar el precio máximo del gas para intentar así pues, combatir y hacer un contrapeso para el incremento de los precios de la energía, que está absolutamente disparada. Entonces es importante seguir trabajando en esa línea. En este punto es fundamental el papel que tienen los consumidores, el autoconsumo. ¿Por qué? Bueno, pues es un papel esencial el que desarrollan tanto las personas físicas como las personas jurídicas que adquieran la energía para su propio consumo. Pero también son esenciales los ayuntamientos y las pequeñas y medianas empresas, lo que es el comercio local. Esa participación activa del consumidor permitirá conseguir un modelo, que es el que nos han dado las directivas, ese modelo energético descentralizado que se asienta sobre 5 pilares fundamentales, que son los que menciono aquí. Conseguir energías renovables, la innovación tecnológica, la gestión de la demanda. Claro, contamos con tecnología que permita gestionar muy bien la demanda y casarla con la oferta. Tenemos las redes de blockchain que están trabajando en ello. A través, por ejemplo, de la cooperativa Blockchain de Alicante se está desarrollando algunas iniciativas al respecto, o la creación de redes y de consumidores que se incorporen a las comunidades energéticas, de lo que hablábamos, con lo que introducía anteriormente. A mí me gusta comparar porque en nuestro ordenamiento jurídico en España no tenemos un concepto todavía claro de comunidad energética. Entonces, me gusta comparar lo que nos dicen las directivas porque son las que tenemos que adaptar. Hablamos de comunidades de energía renovables, de la directiva de 2018, y hablamos de comunidades ciudadanas de energía. Yo creo que aquí el punto clave es el ámbito geográfico en el cual desarrollan su actividad. Por una parte, la Directiva de Energías Renovables sí que habla, en todo caso, de proximidad, ¿vale? Y de producir, de consumir, de almacenar y vender energía, mientras que la Comunidad Ciudadana de Energía no tiene ningún tipo de restricción geográfica. Es decir, y también podría ser de energías renovables, porque podríamos
utilizar este concepto. En cualquier caso, ambas lo que buscan es, pues, se basan en una participación abierta y de carácter voluntario, es decir, la posibilidad de incorporarnos o no, debemos tenerla, la posibilidad de incorporarnos a estas comunidades o darnos de baja, y luego hablaremos de las fórmulas jurídicas, pero lo fundamental, la finalidad siempre es proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, pues, en lugar de las ganancias financieras. Cuando leemos esta descripción, automáticamente los que hemos estudiado un poquito el ámbito de la economía social pensamos inmediatamente en cooperativas, pensamos en asociaciones, porque ya en el propio ADN viene configurado. Pero después de analizarlo con profundidad, las propias directivas lo señalan, no hay que impedir el acceso a ninguna fórmula jurídica, siempre que se basen en esa participación abierta y de carácter voluntario y que tenga esa finalidad. Por eso entiendo que es posible también utilizar las fórmulas jurídicas de la sociedad anónima o de la sociedad de responsabilidad limitada. Por tanto, como diferencias tenemos las comunidades de energía renovable por proximidad y las comunidades ciudadanas de energía por la participación activa del consumidor sin restricción geográfica, como he mencionado en el anterior cuadro. Pero aquí lo que nos interesa es determinar, así ya muy brevemente, tres cuestiones. Primero, ¿cuáles son las fórmulas que, por ejemplo, con qué fórmulas contaríamos para poder desarrollar, para poder explotar plantas generadoras de energía renovable? Es decir, cuál sería el canal más adecuado? Esa fórmula jurídica, por una parte tendríamos toda la parte de derecho administrativo, cómo pueden los ayuntamientos, las entidades locales, que son las que están más cercanas a los consumidores, cómo pueden desarrollarlo, cuál sería la forma jurídica, ese tipo de sociedad, la sociedad que vehiculizaría esta actividad, esta gestión, esta explotación o esta comunidad, y el autoconsumo. Hay que ponerlo siempre en relación con el desarrollo de esta materia. ¿Cuáles son las fórmulas que nos permitirían la explotación de plantas generadoras de energía renovable en las que participen las entidades locales, pero también las administraciones públicas locales, pero también el comercio local, las pequeñas y medianas empresas, las fundaciones, que participen los ciudadanos? Bueno, pues hay diferentes fórmulas, luego veremos la fórmula jurídica muy brevemente, pero bueno, pues contamos la posibilidad de que se den arrendamiento esas plantas de generación de energía renovables. Nuestra ley de contratos del sector público lo fija en 10 años, o que se establezca una concesión administrativa o incluso un convenio con una empresa única ya existentes, por ejemplo, una empresa mixta que se configure. Se admite la posibilidad de ceder en uso también esas instalaciones, pues en este caso de que sean bienes demaniales. Imagínense que sean unas plantas que sean exclusivamente propiedad del ayuntamiento, o incluso se puede dar en concesión directa a una sociedad mercantil que tenga un capital social mayoritario por parte del ayuntamiento, siempre que además el concesionario es una entidad sin ánimo de lucro o declarada de utilidad pública. Y el sin ánimo de lucro es el que sí que quiero que identifiquemos, porque lo concluiré con ello. Entonces, estas cuestiones, contamos con diferentes fórmulas, y esta sería una vía de colaboración institucional, contractual, por la vía de la fijación de contratos entre el ayuntamiento y la empresa que pudiera gestionar estas plantas, que también lo podría hacer ella de manera individual, pero el problema es que si lo hace el ayuntamiento de manera individual, no podía entrar, por ejemplo, en la convocatoria del IDAE que ha realizado el Instituto de Desarrollo Energético, porque pide que haya un mínimo de 5 socios. Entonces, les está impidiendo el acceso a estas subvenciones cuando el titular de estas plantas, cuando cree el propio ayuntamiento, a través del propio ayuntamiento, en la medida que representa a todos los ciudadanos, quisiera constituir una comunidad energética. Entonces, hemos tenido que buscar otras fórmulas. ¿Es posible la participación de una sociedad mercantil? Si de alguna manera lo que queremos es que los ciudadanos sean parte de esa entidad, pueden participar directamente
a través de una sociedad limitada y se pueden incorporar en ella, o pueden participar a través de una cooperativa de usuarios, o a través incluso de una asociación, que sea la miembro, la parte de la sociedad limitada que pretendemos constituir, pero tiene que ser una sociedad anónima, una sociedad limitada sin ánimo de lucro, al menos subjetivo, que es lo que quiero que veamos posteriormente. Como fórmula jurídica, insisto, lo que pedimos es que sea una participación voluntaria y abierta, controlada por accionistas, por socios o miembros, que sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, cooperativas, comunidades de bienes, organizaciones sin ánimo de lucro y también administraciones locales, autonómicas o nacionales, ¿vale? Habría que introducir simplemente esos requerimientos que se nos pide en las diferentes convocatorias de subvenciones, porque en estos momentos, bueno, sí, podemos recoger lo que nos dice la ley del sector eléctrico, lo que dice la normativa de autoconsumo eléctrico, pero en realidad no tenemos una norma específica que regule lo que son las comunidades energéticas. Entonces, hay que ponernos siempre en relación con el concepto de autoconsumo. Es decir, cuando hablamos de autoconsumo, y necesariamente tenemos que acudir a lo que dispone la propia ley del sector eléctrico, que nos dice qué sujetos pueden participar en el suministro, en las actividades destinadas a suministrar energía eléctrica, y habla de productores, habla de operadores de mercado, habla de operadores del sistema, de transportistas, de distribuidores, de comercializadoras, y habla de consumidores que adquieren energía para su propio consumo y para prestar servicios de recarga energética. Este artículo 9 de la ley del sector eléctrico también hay que vincularlo con el concepto, con las instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a las mismas, que son las que se definen como autoconsumo en sentido estricto en este Real Decreto 244/2019. Pero a su vez, claro, hablamos de autoconsumo y por eso es tan importante poner en relación este concepto con el concepto que nos ofrece la directiva de la Unión, la directiva comunitaria de comunidades de energía renovables, en la que se regula de manera específica el autoconsumo. Es decir, es interesante o sería interesante evitar o eliminar esa línea tan cercana o esa proximidad. Sería inconveniente ampliar, porque en estos momentos en España se fija en 500 metros para considerarla vinculada próxima al autoconsumo. Y en este caso, el artículo 3M define también el autoconsumo colectivo y dice que el sujeto consumidor participa en un autoconsumo colectivo cuando pertenece a varios grupos de consumidores que se alimentan de forma acordada de energía eléctrica de instalaciones que se encuentran próximas a las de consumo y asociadas a los mismos. Dicho esto, bien, sí que me interesa destacar cómo los ayuntamientos tienen capacidad, tienen competencias para poder desarrollar comunidades energéticas, porque esto es una dificultad con la que me he encontrado cuando he trabajado con los secretarios de ayuntamiento. Es decir, es importante que entiendan que sí que existe seguridad y sí que existe al respecto la posibilidad de que las entidades locales y los organismos autónomos que de ellas dependan puedan desarrollar comunidades energéticas. ¿Por qué? Bueno, pues las competencias las tengo plasmadas aquí. Es decir, las competencias en materia de energía eléctrica, según sí que después, de acuerdo con lo dispuesto con la normativa de reguladora del sector eléctrico, le corresponden obviamente al Estado. ¿Vale? En teoría, ni la legislación de régimen local ni la legislación estatal reconocen competencias de manera específica a los municipios, pero sí que se nos podemos apoyar en otros títulos competenciales. Por ejemplo, la protección al medio ambiente o, por ejemplo, el urbanismo para intervenir en el fomento de esa eficiencia energética. ¿Vale? De hecho, contamos ya con jurisprudencia del Tribunal Supremo que entiende que el fundamento legal decía en una de las sentencias que se encuentra en títulos competenciales como son la protección del medio ambiente, del artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, la ordenación urbanística o en la atribución a los municipios de la competencia para desarrollar actividades complementarias propias de otras administraciones según lo dispuesto en la propia norma. Por eso las administraciones
públicas tienen esa plena capacidad para operar en el mercado como productores de energía eléctrica y además las podrán desarrollar por sí mismo o bien a través de una sociedad que entiendo que debería ser sociedad mixta, cuyo capital puede pertenecer de manera mayoritaria al propio ayuntamiento con el fin de luego ceder esa explotación de manera directa a esta propia entidad. La propia disposición adicional 22 de la Ley del Contrato del Sector Público reconoce la posibilidad de adjudicación de contratos del sector público de concesión de obras y servicios a entidades de economía mixta cuando concurra mayoritariamente el capital público con capital privado, siempre que la elección del socio privado se efectúe de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, ¿vale? Y tenemos aquí alguna referencia a la misma. Lo que sí que debemos tener claro es que estas empresas mixtas se constituirán por un plazo que no exceda de 50 años. Se puede fijar un procedimiento de selección de socios y de usuarios que cuenten, por ejemplo, con un contador, que sería un dato objetivo, que era lo que pretendíamos hacer en un primer momento en Aras de los Olmos, a través de un procedimiento abierto y en base a los principios de publicidad, igualdad, mérito y libre concurrencia de los diferentes socios. Eso era posible, sin embargo, no ha sido al final exactamente esto lo que hemos hecho. Y de acuerdo con estos principios, bueno, la adjudicación se puede realizar, creo que aquí me he repetido, y aquí es que quiero avanzar la información, tienen las diapositivas por si quieren leerlo en su momento en relación con las sociedades de economía mixta, porque aquí lo que pretendíamos era crear una sociedad de economía mixta en los que los vecinos, como les contaban, participaran también dentro de la propia sociedad. Sin embargo, las sociedades limitadas tienen bastantes problemas en cuanto a la transmisión de las propias participaciones y esta libre entrada y salida de los socios, bueno, puede conllevar que se puede realizar, pero siempre tiene que estar vinculada a la ampliación de capital, a la reducción de capital correspondiente y al paso de hacer la transmisión de estas participaciones también siempre vía notarial, lo cual complicaba bastante el proceso. Al final consideramos que la mejor opción era que los socios se integraran bien en una cooperativa, los ciudadanos bien en una cooperativa, bien en una asociación que fuera socia a su vez de la sociedad limitada. Y de esa manera sí que había mucha más libertad de acceso, de salida, porque ya no se tenía en cuenta, ya no afectaba la libre entrada y salida al capital. En el ámbito de las cooperativas de usuarios entendimos finalmente que no, que se complicaba también por el concepto de usuario que nos ofrece la propia normativa reguladora de consumidores y usuarios, de consumidores finales, y optamos por la mejor vía, sería la de la asociación. Es decir, las cooperativas eléctricas, perdón, aquí he puesto asociación, pero en realidad seguía hablando de las cooperativas, disculpen porque hay un error. Pero, a ver, aquí adelante, aquí era. La asociación no tiene ánimo de lucro, existe también libre entrada y salida. Puede desarrollar una actividad también que proporcione ingresos para la asociación y reinvertir en la propia asociación. Es decir, no hay distribución de beneficios, no hay retorno de ningún tipo, que sí que podría existir en la cooperativa. Pero lo que yo quería identificar ya para finalizar y para acabar mi intervención, que creo que me he pasado un poco también, era hablar de la posibilidad de crear sociedades limitadas sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Bueno, pues porque recientemente, y entonces que crearíamos una sociedad limitada, social, que yo considero siempre que es social, en la que se incorporaría dentro de los estatutos el concepto de sin ánimo de lucro subjetivo. ¿Por qué? Bueno, pues en este caso se creaba un centro especial de empleo y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la anterior Dirección General de Registros y del Notariado, se interpuso una resolución contra la negativa del registrador mercantil a inscribir una escritura de modificación en la que se incluía esta ausencia de ánimo de lucro subjetivo. ¿Por qué? Pues porque estaban creando un centro especial de empleo en el que precisamente lo que se hacía era revertir el ánimo de lucro objetivo, es decir, los mayores ingresos o los resultados positivos sobre la propia entidad. El ánimo de lucro se hablaba de que se concreta de manera muy singular
en la obtención de dividendos repartibles entre los socios, que es un elemento esencial de las sociedades, que tiene su origen en ese carácter oneroso de la sociedad, y así resulta, por supuesto, de la naturaleza jurídica del propio Código Civil y del propio Código de Comercio en su artículo 116, 1665 del Código Civil, pero lo cierto es que lo que estamos defendiendo aquí es la posibilidad de que no se reparta ese dividendo entre los socios y que se reinvierta sobre la propia entidad. La interpretación del registrador mercantil ya ha sido superada por la jurisprudencia comunitaria, porque ya hay numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas sobre la exención, por ejemplo, del impuesto de valor añadido a una sociedad sin fin lucrativo. Y, de hecho, también la propia ley de economía social reconoce, junto con las empresas de inserción, que se reinvierta o que se reparta únicamente el 20% de los beneficios obtenidos por este tipo de entidades. Entonces ya tenemos precedentes y la Dirección General de Fe Pública, de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha ido más allá y en ese sentido ha recogido la posibilidad de que el ánimo de lucro no tiene el por qué ser para la propia sociedad, sino que puede dirigirse para obtener beneficios en el desarrollo del objeto social y se puede dirigir a la propia comunidad. Entonces, es posible incorporar en los estatutos sociales esta posibilidad de sociedades limitadas sin ánimo de lucro. Ya sin más, para dejarles tiempo a mis compañeros, la cuestión, por tanto, es la posibilidad, por tanto, de incorporar a la asociación, a la sociedad limitada, de tal forma que los vecinos participarán en la sociedad comunidad energética, sociedad limitada sin ánimo de lucro, a través de la asociación correspondiente, que en breve la vamos a constituir. Sin más, aquí tenía algunos ejemplos, nada, simplemente lo que pretendíamos era crear un sistema de pesos y contrapesos en el seno, además de los órganos sociales, para asegurar la participación de todos los socios, de los contadores en la toma de decisiones. Y sin más, ya finalizo la presentación.